Muy bien. Entonces, nosotros ayer vimos la ley de Gauss en forma integral. Y vimos que el flujo eléctrico se podía evaluar con una integral doble sobre una superficie cerrada del campo eléctrico producto punto con el diferencial de área. Y que esto era igual a la carga encerrada por esta superficie S dividido epsilon sub 0, ¿cierto? Vimos también el campo eléctrico adentro del volumen de un conductor, adentro del volumen de un aislante. Entonces determinamos que siempre y cuando hubiera cierta simetría, nosotros podíamos evaluar esta integral más o menos fácil, ¿cierto? Simetría que tenía que ver con cómo eran las líneas de campo en la superficie S. Y queríamos que las líneas de campo fueran constantes, ¿cierto? Eh, dependiendo del caso que uno tenga, esa integral va a ser más fácil o menos fácil de evaluar siempre y cuando haya cierta simetría en la superficie que corresponda con la simetría del campo, va a ser relativamente fácil. Cuando uno tiene esa situación de simetría, entonces uno explota la simetría definiendo un sistema de coordenadas que esté asociado con la simetría. Por ejemplo, si es simetría esférica, entonces obviamente utilizamos coordenadas esféricas. Si es simetría cilíndrica, utilizamos coordenadas cilíndricas. Puede también ser que tenga simetría rectangular, entonces utilizamos coordenadas cartesianas. Algo que también es muy útil es poder pensar en términos de coordenadas polares para problemas en dos dimensiones, ¿cierto? Problemas con densidad superficial de carga. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un repasito chiquito de coordenadas polares, sobre todo en la parte de cálculo. Vamos a mirar cómo se calcula, por ejemplo, vamos a mirar cómo se calcula un área en coordenadas polares y cómo se calcula un volumen. Entonces, básicamente, supongamos que nosotros tenemos un plano, es el plano polar. Y nosotros tenemos, por ejemplo, una trayectoria definida en el plano polar, entre dos ángulos en el plano polar. Recuerden que en coordenadas polares, nosotros tenemos una distancia y un ángulo a un punto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, supongamos que esta es una distancia a este punto. Este ángulo de acá lo voy a llamar phi. Y este punto de acá no es otra cosa, por ejemplo, que phi, r de phi. El ángulo y la posición relativa al origen del sistema de coordenadas de ese punto. Por acá digamos que hay otro punto. Dale un segundo, yo reviso una cosa. Por convención, estos ángulos en coordenadas polares se miden con respecto al eje X. O sea que este ángulo de acá realmente debería de ser este. Y este punto de acá es ahora sí phi, r de phi.
Vamos a llevar un nuevo punto. Y este es el ángulo con respecto al eje X que forma esa distancia. Digamos que este es un ángulo teta. Y este es un ángulo teta, R de teta. Entre esos dos puntos en el plano polar, entonces se define una trayectoria, ¿cierto? Que vamos a llamar R de alfa. Es que esto es R de alfa. Obviamente, cada punto sobre esa trayectoria se define mediante una distancia desde el origen y un ángulo de esa distancia con respecto al eje X, ¿cierto? Entonces nosotros, por ejemplo, vamos a decidir definir un área por acá. Vamos a definir esta área. Esa longitud de arco, este ángulo de acá, lo vamos a llamar diferencial de alfa. Este radio es R de alfa. Y como ese ángulo es lo suficientemente pequeño, este otro radio también es R de alfa. Y la longitud de arco de ese segmento de ese no es otra cosa que el radio que sustenta el arco, que es R de alfa por diferencial de alfa. Ese arquito ahí lo podemos ver nosotros como un triangulito de un área diferencial. Pues que el área diferencial de ese triángulo puede ser la altura por la base y la base puede ser el arco del triángulo. Entonces puede ser un medio, ¿cierto? De uno de los lados, R de alfa, por la base que es R de alfa por diferencial de alfa. O sea que esto es un medio por R al cuadrado de alfa por diferencial de alfa. Si yo quiero el área, puedo integrar en ambos lados con respecto a alfa, ¿desde dónde hasta dónde? El ángulo más pequeño es phi hasta teta, ¿cierto? O sea que esto es desde alfa igual a phi hasta alfa igual a teta. Y así el área de un segmento en coordenadas polares es igual a un medio por la integral desde alfa igual a phi hasta alfa igual a teta de r al cuadrado de alfa por diferencial de alfa. Entonces, donde lo que estamos haciendo es que estamos hallando primero el área de este arco diferencial, ¿cierto? Esta área que forma ese arco con los otros dos radios y estamos integrando sobre toda la trayectoria. Entonces, por ejemplo, el área en coordenadas polares. Nosotros nos dan una función polar y nos dicen que hallemos el área que forma la trayectoria de la función polar entre dos ángulos. Utilizamos esa expresión. Esta expresión no es particularmente útil en lo que vamos a desarrollar nosotros, ¿cierto? Entonces, pero simplemente es una forma de visualizar coordenadas polares. Ahora vamos a mirar, por ejemplo, el volumen en coordenadas polares. Volumen en coordenadas polares. Básicamente, nosotros para coordenadas polares podemos definir, por ejemplo, una superficie en un sistema de ejes tridimensionales. Y eh, mm, esa superficie, vamos a decir que esta superficie es la siguiente.
digamos, que es como algo así. Tenemos una superficie que tiene como ecuación, esta es una función de r y teta, ¿cierto? Y acá vamos a definir una proyección en el plano de esa superficie. De forma tal que, por ejemplo, este segmento de acá que yo estoy dibujando, que es un pequeño segmento de toda la proyección de esa superficie sobre el plano, esto solamente es un pequeño segmento. Entonces yo lo puedo proyectar a la superficie y ese pequeño segmento en la superficie queda de esta forma. Si nosotros, por ejemplo, lo proyectamos, esta sería la proyección de ese segmento que hemos definido en el plano XY sobre este volumen. A ver, entonces vamos a sombrear todo el segmento. Esta es la proyección de ese segmento sobre la superficie F de R, teta. Listo. Ahora eh, vamos a definir, por ejemplo, lo siguiente. Este segmento de acá, así, digamos que toda esta sección está definida por un radio R. Por lo tanto, esta pequeña sección de acá simplemente es un incremento radial de R, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, y entre estos dos, entre esos dos puntos que están definiendo esa sección, entonces existe un ángulo diferencial de teta. Y por lo tanto, este arco de acá básicamente lo podemos escribir como un diferencial de S igual al radio por el diferencial de teta. Lo que nos interesa a nosotros saber es, por ejemplo, ese diferencial de área, cuánto vale en términos de las coordenadas polares. Entonces, digamos que este es este diferencial de área, que yo voy a sombrear por acá. Queremos saber el área diferencial de esta sección de acá. Entonces vamos a sombrearlo todo. Y queremos saber el área diferencial de esta región, ¿cierto? Entonces el área diferencial de esa región básicamente es el producto de dr con r por d teta, ¿cierto? Entonces el área diferencial es igual a dr, que es el lado, es uno de los lados, por el otro lado que es la longitud de arco, que es r por d teta.
O sea que esto es R por dr por dθ. Esto es una motivación geométrica para yo calcular una integral de volumen en coordenadas polares. ¿Cierto? Entonces, después vamos a ver una motivación matemática para yo calcular esta misma integral de volumen. Esto porque es un volumen, básicamente por lo siguiente. Si nosotros multiplicamos el área de la base, supongamos que esto es como un rectángulo diferencial. Esto que nosotros tenemos acá. Entonces observen que esto es como si fuera una caja rectangular. Y entonces nosotros, ¿qué hacemos? Esto es como la cajita rectangular, ¿cierto? Nosotros básicamente lo que hacemos es que multiplicamos el área de la base por la altura. ¿Pero cuánto vale la altura? F de R, teta. Eso significa que ese volumen diferencial que yo tengo ahí básicamente es igual a F de R, teta por el área de la base, que es R de R por d teta. Entonces este es el volumen diferencial en coordenadas polares de esa superficie que nosotros tenemos ahí. Entonces ahora, para nosotros hallar el volumen total, tenemos que integrar en ambos lados con respecto a las variables que están cambiando. ¿Y qué variables están cambiando aquí? Aquí está cambiando de teta, porque entonces de teta va a recorrer, digamos que todo el plano XY, y R también está cambiando, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, nosotros decimos que el volumen eh, acotado por esa superficie, entonces es igual a la integral doble de F de R, teta por R por dr por d teta. Por ejemplo, entre teta 1 y teta 2 y entre R1 y R2, ¿cierto? Entonces, así es como nosotros, por ejemplo, podemos construir geométricamente la definición de integral de volumen en coordenadas polares, ¿cierto? Hay una forma adicional de hacer esto. Es una forma matemática que yo necesito que ustedes aprendan. Pues, que deberían ya de saber, pero pues yo les puedo recordar sin ningún problema. Entonces, volumen en coordenadas cartesianas. El volumen en coordenadas cartesianas está dado por una integral doble de una función de XY por el área, que es obviamente en coordenadas cartesianas, no es otra cosa que de X de Y, ¿cierto? Por ejemplo, esto entre X1 y X2, y esto entre Y1 y Y2, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, eh, cuando nosotros tenemos esta parte de acá, básicamente, cuando nosotros tenemos esta parte de acá, básicamente, que nosotros podemos pasar de una representación a la otra. Podemos pasar de una representación a la otra de la siguiente forma. Nosotros podemos decir que la integral doble de f de x, y de x de y se podría expresar como la integral doble de f de r teta por
dr de teta. Entonces esto, digamos que a uno la lógica de estudiante de primeros semestres de carrera, de pronto le dicta que eso se puede hacer así. Nosotros ya vimos geométricamente que eso no se puede hacer así. Básicamente, este cambio de variables de cartesianas a polares y a cualquier cosa requiere una constante acá. Que esa constante es lo que nosotros vamos a llamar el determinante de una matriz jacobiana o el valor absoluto. Entonces, J es igual al valor absoluto del determinante de una matriz J, coloquémosle gorrito para diferenciarla, ¿cierto? La matriz J de transformación entre cualesquier dos sistemas coordenados, por ejemplo, en este caso sería la derivada de X con respecto a teta, la derivada de Y con respecto a teta, la derivada de X con respecto a R y la derivada de Y con respecto a R, y a ese determinante le sacamos el valor absoluto. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos calcular esto muy fácilmente. Esto también puede ser al revés. Usted puede invertir filas y columnas o como quiera. Filas y columnas no. Filas y filas. Entonces, esto es X. En coordenadas polares es R coseno de teta. Y Y es R seno de teta. Con estas dos expresiones de transformación, estas son las ecuaciones de transformación, se puede calcular esa matriz. Entonces, básicamente, que J, la matriz jacobiana, que es, vamos a cambiar las filas, esto es de X de R, esto es de Y de R, esto es de X, esto es de X de teta, y esto es de Y de teta, ¿cierto? Bueno, entonces, listo, entonces acá básicamente nosotros reemplazamos las derivadas que obtengamos acá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros derivamos con respecto a R, a X nos da simplemente coseno de teta. Derivamos a Y con respecto a R, nos da simplemente seno de teta. Derivamos a X con respecto a teta, nos va a dar menos R seno de teta. Y de nuevo a Y con respecto a teta, nos va a dar R coseno de teta. Si yo entonces ahora le saco el determinante a esta matriz, esto da coseno por coseno a coseno cuadrado, o sea que esto da R coseno cuadrado de teta, menos seno por menos R seno de teta, entonces da más R seno cuadrado de teta. Factorizamos el R, esto es R factor de coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Eso es 1, o sea que eso es R, y esto es la constante J que yo necesitaba. O no la constante, el parámetro J para introducir dentro de esta integral acá. O sea que esta J es R, o sea que esto queda como R de teta, una vez nosotros hacemos la transformación jacobiana. Entonces, es básicamente lo que nosotros tenemos que hacer para el caso de polares para pasar de una integral de volumen en cartesianas a polares. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, chicos? No, señor. No, profe. Bueno, ahorita vamos a ver. Vamos a mirar cómo funciona el sistema esférico de coordenadas. De ahora en adelante vamos a comenzar
a utilizar una diferente notación para los vectores unitarios en coordenadas cartesianas. Listo. Entonces, por ejemplo, yo tengo un vector v que era v en x, v en y, v en z. Entonces, básicamente lo que yo tengo es que yo lo podía escribir como vx en y más vy en j más v en z en k. Esto, digamos que funciona relativamente bien cuando nosotros estamos trabajando en coordenadas cartesianas. Si nosotros no estamos trabajando en coordenadas cartesianas, o si estamos trabajando con más de un sistema de coordenadas, eso es muy confuso. Porque nosotros en varios sistemas de coordenadas, en cada sistema de coordenadas vamos a tener diferentes vectores unitarios. Entonces, de ahora en adelante, nosotros nos vamos a referir en coordenadas cartesianas de la siguiente forma a esos vectores unitarios. Entonces, acá voy a colocar las componentes. Y ahora aquí en otro color voy a colocar los nuevos vectores unitarios que vamos a utilizar. El vector unitario en dirección X lo voy a denotar como una A, un sub X y un gorrito. El vector unitario en dirección Y lo denoto como una A, un sub Y y un gorrito. Y el vector unitario en dirección Z lo denoto como una A, un sub Z y un gorrito. ¿Por qué esta notación es importante? Bueno, básicamente porque cuando nosotros ya ahora, sí, supongamos que nosotros vamos a trabajar en coordenadas esféricas, ese mismo vector en coordenadas esféricas, el mismo vector idéntico, se puede escribir en estos términos. Se puede escribir como una coordenada R, una coordenada θ y una coordenada phi, que ya vamos a ver qué son. Por lo tanto, esto sería, por ejemplo, bueno, la coordenada no, esto sería, escribámoslo así. Sería una componente de ese vector en R, una componente de ese vector en θ y una componente de ese vector en phi. ¿Cierto? Entonces, nosotros podemos escribir este vector, por lo tanto, BR más B sub θ más B sub phi. Si nosotros utilizáramos letras para denotar vectores unitarios y cambiáramos de letras según el sistema de coordenadas, primero todos nos volveríamos locos. Y segundo que todo se nos acabarían las letras. Entonces digamos que eso sería como una dificultad. Esto es AR. Esto es Aθ. Y esto es Aφ. ¿Cierto? Entonces, por lo tanto, nos queda mejor utilizar la letra A o la letra E, por ejemplo, como lo utilizan en algunos libros, y un subíndice que utilizar IJK o cualquier otra letra que haya por ahí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros utilizáramos esto es en esféricas, pues coordenadas esféricas. Si nosotros, por ejemplo, este de acá borrémoslo, y coloquémosle cartesianas, porque en eso es que estábamos trabajando ahí, ¿cierto? Coordenadas cartesianas. Coloquémoslo acá, por ejemplo, digamos acá coordenadas cilíndricas. En coordenadas cilíndricas yo puedo tener ese vector V que tiene, por ejemplo, unas componentes B sub rho
v sub phi y v sub z. Y yo puedo escribir esto como v sub rho en a rho más v sub phi en a phi más v sub z en a z. Entonces, para estos sistemas de coordenadas, cada sistema de coordenadas tiene sus vectores unitarios, ¿cierto? Entonces, ahorita vamos a ver particularmente cómo nosotros podemos construir las ecuaciones de transformación y algunas otras cosas, ¿cierto? En coordenadas esféricas. Vamos a ver qué ejercicios podemos hacer acá para determinar más o menos algo que estábamos haciendo ayer. Regálenme un segundo, yo miro una cosa. Bueno. Listo, muy bien. Entonces, básicamente, nosotros podemos construir un sistema de coordenadas esféricas de la siguiente forma. Nuestro sistema de coordenadas esféricas lo podemos construir haciendo, por ejemplo, un sistema tridimensional de coordenadas. Y sobre ese sistema tridimensional de coordenadas, podemos definir una esfera. ¿Cierto? Entonces, supongamos que este de acá es el radio de una esfera. Y como es el radio de una esfera, entonces este punto X, Y, Z está a una distancia R del origen. En 3 dimensiones. Pero ese radio que une el origen con ese punto, lo podemos definir como teniendo una dirección θ con respecto al eje Z. Para nosotros relacionar X y Y con R y θ, entonces nosotros podemos proyectar este punto al plano XY. Es decir, ese punto de XYZ, cuando usted lo proyecta al plano XY, queda como XY 0, porque ya está en el plano XY. Y ese punto usted igualmente lo puede proyectar sobre el eje X y lo puede proyectar sobre el eje Y, ¿cierto? De tal forma que esta es la componente en X de ese punto, esta es la componente en Y de ese punto. Y ese punto lo puede unir con el origen de esta forma, donde la distancia que hay, por ejemplo, desde el origen hasta ese punto la vamos a llamar ρ. Y el ángulo que forma ρ con el eje X lo vamos a llamar phi. Listo. Entonces ahora, básicamente, que nosotros de aquí, como esto es un triángulo rectángulo que nosotros acabamos de definir, observen, esta sería como una hipotenusa. Este de acá sería un cateto que mide lo mismo que esto, ¿cierto? Porque son paralelos. Y este de acá sería, por ejemplo, este de acá sería otro cateto que mide lo mismo que este acá. Por lo tanto, nosotros podemos escribir varias ecuaciones que salen de ahí de ese dibujo. La primera es que ρ al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. La segunda ecuación que podemos sacar nosotros de ahí es que x es igual a ρ coseno de phi. Y la tercera es que y es igual a ρ seno de phi. Ya con eso, nosotros es mucho lo que sabemos
por lo menos sobre las coordenadas en el plano XY. Ahora vamos a mirar otro triángulo, rectángulo, que nosotros tenemos ahí, que tal vez no hemos evidenciado. Y es el siguiente. El otro triángulo rectángulo que tenemos ahí es básicamente un triángulo con un cateto, que es Rho, con una hipotenusa, que es esa distancia radial R al punto XYZ, y con esta otra hipotenusa de acá, que es la distancia ortogonal. Por eso es un triángulo rectángulo, porque la distancia acá es ortogonal, que hay entre ese punto XY y el punto XYZ y el punto XY, 0. Por lo tanto, esta distancia de acá vale Z, ¿cierto? Ahora, si yo trazo una paralela a Rho, como estas dos líneas de aquí serían paralelas. Por lo tanto, los ángulos que se forman al yo cruzar dos líneas paralelas, por ejemplo, con ese radio R, son iguales. O sea que este ángulo de acá por geometría también es θ. De ese triángulo, nosotros podemos sacar otras conclusiones también. Vamos a ver qué podemos sacar de ese triángulo. Podemos decir que por Pitágoras, R al cuadrado, que es la distancia que hay del origen al punto, es igual a Rho al cuadrado más Z al cuadrado, ¿cierto? Pero Rho al cuadrado es esto de acá. Entonces después vamos a utilizar esto. Otra relación que nosotros podemos sacar de ahí es esencialmente que Z es igual al radio por el coseno de θ, ¿cierto? O sea que Z es igual a R coseno de θ, ¿cierto? Aquí ya tenemos tres ecuaciones que nos pueden ayudar a transformar de un sistema de coordenadas R, θ y phi, o sea, dado R, θ y phi, yo puedo calcular X, Y, Z, ¿cierto? Entonces, en este orden de ideas, yo puedo decir lo siguiente también. Aquí me falta para poder yo conocer esas tres ecuaciones de transformación. Una ecuación para Z, una ecuación para X y una ecuación para Y. Me falta saber quién es Rho. Porque Rho no es nada en estos puntos de acá. O sea, Rho simplemente es una variable auxiliar. De ese triángulo rectángulo en morado que yo acabo de dibujar, puedo sacar también Rho. Rho es igual a R seno de θ. Y por lo tanto la puedo reemplazar acá y la puedo reemplazar acá, ¿cierto? Así me quedan tres ecuaciones. Me queda que X es igual a R coseno de phi seno de θ. Y es igual a R seno de phi seno de θ. Y Z es igual a R coseno de θ. ¿Cierto? Por lo tanto, el vector posición en coordenadas cartesianas. Yo tengo un vector posición. Este R no es ese R no es ese R de allá, sino que esto es un vector posición general porque va que tiene la flechita del vector. Si esto es, por ejemplo, X en AX más Y en AY más Z en AZ. Yo puedo representar X, Y, Z en términos de R, θ y phi, ¿cierto? O sea, esto puede ser, por ejemplo, esto puede ser una función de R, θ y phi en AX, más una función de R, θ y phi en AY, más una función de R, θ y phi en AZ.
que ya sabemos quién es cada una. Esto es F de R, teta, phi. Esto es F de R, teta y phi, perdón, G. Y esto es H de R, teta y phi, aunque esta no depende de phi. Entonces, esto es básicamente R cos teta, perdón, R sen phi, cos phi, sen teta en AX, ¿cierto? Más R seno de phi, seno de teta en AY, más R coseno de teta en AZ. Profe, que no se ve lo que está escribiendo abajo. Ah, bueno. Entonces, venga, lo escribo en el otro lado. Cuando yo reemplazo ya esto, entonces aquí puedo escribir R vector igual a R coseno de phi seno de teta en AX más R seno de phi seno de teta en AY más R coseno de teta en AZ, ¿cierto? Entonces, ahora, por ejemplo, nosotros podemos coger y hacer lo siguiente. Una vez tenemos ya el vector posición escrito en coordenadas cartesianas, pero en términos de las variables esféricas, nosotros podemos demostrar que la longitud de ese vector posición es simplemente R. ¿Cómo se calcula la longitud? ¿Cómo se calcula la longitud de un vector en R3? Es básicamente similar a la longitud de un vector en R2, simplemente se agrega una cosita. Por ejemplo, la longitud de este vector al cuadrado es básicamente su primera componente al cuadrado más su segunda al cuadrado más su tercera al cuadrado. O sea, esto es R cuadrado coseno cuadrado de phi seno cuadrado de teta más R cuadrado seno cuadrado de phi seno cuadrado de teta más R cuadrado coseno cuadrado de teta. Esto es entonces R cuadrado factor de seno cuadrado de teta que multiplica a coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi más R cuadrado coseno cuadrado de teta. Esto de aquí es 1. O sea que esto da R cuadrado seno cuadrado de teta más R cuadrado coseno cuadrado de teta. Eh, y esto es igual a R cuadrado que multiplica seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta. ¿Cierto? O sea que esto es R cuadrado. Si eso es R cuadrado, la magnitud del vector R es simplemente R. ¿Cierto? Entonces, ahora en estos sistemas de coordenadas es muy útil calcular una cosa que llaman factores de escala. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a ver cómo se calcula un factor de escala. Y después vamos a ver eso porque es importante para nosotros trabajar con esas integrales de superficie, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a tener lo siguiente. En un segundo yo reviso una cosa. Bueno. Eh, a ver. Un segundo, chicos. Listo. Entonces, para cada sistema de coordenadas,
nosotros podemos calcular los factores de escala de esta forma. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un vector V que tiene componentes en esféricas VR, V teta y V phi. De forma tal que nosotros podemos escribir esto como VR en AR más V teta en A teta más V phi en A phi. Para cada dirección, en este sistema de coordenadas existe una constante, HR, por ejemplo, para este H teta y para este H phi. ¿Cierto? Entonces, básicamente, nosotros podemos calcular esos factores de escala realizando el siguiente cálculo. Nosotros tenemos ya que habíamos dicho que el vector posición en esféricas era R coseno de phi, seno de teta en AX más R seno de phi, seno de teta en AY más R coseno de teta en AZ. Esos factores de escala que después en un momento vamos a ver por qué no sirven tanto. Esos factores de escala. No había visto su mensaje, Danilo. Muy buenos días. Esos factores de escala que yo les acabo de mostrar acá se pueden evaluar de la siguiente forma. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar una cosa. Para el caso de HR, HR al cuadrado es igual a la magnitud de la derivada de ese vector R con respecto a R. Nosotros ya sabemos cómo hallar esa magnitud al cuadrado porque lo acabamos de hacer para este caso, ¿cierto? Para el caso de R. Lo que pasa es que ahora es la derivada de R. Ahora, para el caso de H teta, entonces H, ese color ya lo utilicé. Utilicemos otro. El amarillo. Para el caso de H teta al cuadrado, esto es igual a la derivada del vector posición con respecto a teta al cuadrado. Y para el caso de H phi, entonces H phi al cuadrado es igual a la magnitud de la derivada de R vector con respecto a phi todo al cuadrado. Entonces tenemos las tres ecuaciones que nos permiten calcular los factores de escala simplemente sacando una raíz, ¿cierto? Entonces yo voy a hacer el primero y ustedes van a hacer el H teta y el H phi, que son un poquito más difíciles, pero tampoco pues una cosa pues tan terrible, ¿no? Bueno, entonces a ver, HR al cuadrado es igual a la derivada, la magnitud de la derivada del vector posición con respecto al radio esférico al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de ese vector posición? Básicamente con respecto a R, simplemente cogemos lo que acompaña a la R acá.
En este caso es coseno de phi seno de teta en AX. Es coseno de phi seno de teta en AX más, esta es la que acompaña aquí a la R, seno de phi seno de teta en AY. Y esta sería más coseno de teta en AZ. Esto al cuadrado, entonces le damos cada componente al cuadrado. Esto es coseno cuadrado de phi, seno cuadrado de teta, más seno cuadrado de phi, seno cuadrado de teta, más coseno cuadrado de teta. Esto es seno cuadrado de phi, más coseno cuadrado de phi, factor de seno cuadrado de teta, más coseno cuadrado de teta. Esto es igual a seno cuadrado de teta, más coseno cuadrado de teta, y esto es igual a 1. ¿Cierto? O sea que HR al cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, HR es igual a 1. Ya hallamos nuestro primer factor de escala. ¿Cierto? Ahora, entonces, vamos a hacer una actividad. Ustedes tienen, estos son simplemente derivadas, ustedes tienen 10 minutos para que no me vayan a decir esto, simplemente envíenme al Teams el cálculo de H teta y el cálculo de H phi 10 minutos. Esto lo evalúo. Tienes 10 minutos para hacer esto. Listo. Vamos a pausar el. Básicamente que ahora a nosotros nos queda hallar H teta y H phi. Entonces nosotros habíamos dicho que R era igual, R vector era igual a R coseno de phi, seno de teta en AX, más R seno de phi, seno de teta en AY, más R coseno de teta en AZ. Usted deriva esto con respecto a teta. Entonces solamente tiene que derivar esto que es coseno de teta. O sea que esto queda R cos phi cos teta. Lo mismo en este otro término. Esto es en AX. Más R seno de phi cos teta. Costeta. Este da negativo. O sea que esto da menos R seno de teta en AZ. Ahora hay que sacarle la norma al cuadrado a esto. Profe, una pregunta, después de derivarlo, no lo tenemos que elevar al cuadrado, o sea, cada término. Sí, apenas vamos para allá. Y nos quedaría como R al cuadrado Sí, coseno de ya phi les por voy a mostrar. coseno de teta al cuadrado. Ya les voy a mostrar un segundo, porfa, listo. Entonces, esto es Ok, R profe. cuadrado cos cuadrado de phi más cos, por cos cuadrado de teta. Más R cuadrado seno cuadrado de phi coseno cuadrado de teta. Ahora, este menos, obviamente, como esto es la longitud de un vector, entonces eso se eleva al cuadrado también. Esto es como Pitágoras, pero en 3 dimensiones. Que esto queda como más, no menos, más R cuadrado seno cuadrado de teta. Ay, profe, entonces así ya se podría cancelar y Sí, quedaría solamente, el resultado quedaría solamente R cuadrado. sí, exactamente. ¿Sí? Sí, a mí me quedó Gracias. así. Entonces esto es R cuadrado acá. Factorizamos coseno cuadrado de teta. Entonces esto es R cuadrado coseno cuadrado de teta
factor de coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi más r cuadrado seno cuadrado de teta. Pero esto es 1. O sea que esto es r cuadrado coseno cuadrado de teta más r cuadrado seno cuadrado de teta igual a r cuadrado seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta. Esto es igual a r cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, como h teta es igual a la raíz cuadrada entonces de la magnitud al cuadrado de r de teta. H teta, como bien dijo Mariana y Linda, es r. Esto no demora nada. H phi al cuadrado es igual a la magnitud de la derivada del vector r con respecto a phi al cuadrado. Entonces, la derivada de r con respecto a phi es igual a ¿quién? Derivamos coseno de phi. Es menos r seno de phi coseno, perdón, seno de teta. ¿En quién? En AX. Y derivamos con respecto a phi la parte de y, esto me quedaría entonces más r cos phi seno de teta en AY. La derivada de la parte de z es 0 porque no depende de phi. Profe, no queda coseno de teta. ¿Por qué? No, cero porque no Ah, depende. No. Seno de teta está acá y es con respecto a phi. sí, señor. O sea, que no se deriva. Ujú, sí, señor. Esta derivada al cuadrado, la derivada de ese vector al cuadrado, entonces sería r cuadrado, seno cuadrado de phi, seno cuadrado de teta, más r cuadrado, coseno cuadrado de phi, seno cuadrado de teta. Esto es r cuadrado, seno cuadrado de teta, que multiplica a seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi. O sea que esto es r cuadrado, seno cuadrado de teta. Por lo tanto, la raíz de eso, o sea que h phi es simplemente r seno de teta. Listo, no nos alcanzamos a durar 5 minutos, pues, ni 3 minutos. ¿Sí o no? Sí, profe. Profe, a mí nada más me quedó buena la primera. En la segunda sí me equivoqué. Mire a ver dónde equivoco y corrija. Porque puse r al cuadrado en vez de coseno, puse seno. Entonces yo decía 2 veces seno, ¿no? Y ahí fue donde me confundí. Pero porque no vi que era coseno. No hay problema. Simplemente puede corregir. Ahora, estos factores de escala, ¿por qué son importantes? Por ejemplo, así como nosotros con el jacobiano pasamos de dx de y a dr de teta, multiplicando por el jacobiano, esos factores de escala nos sirven a nosotros para pasar, por ejemplo, en términos de una integral de volumen de x de y de z. Podemos pasar, por ejemplo, a dr de teta de phi en esféricas multiplicando por hr, h teta y h phi. Entonces, ¿cómo queda esto acá? hr es 1, h teta es r y h phi es r seno de teta por dr de teta de phi. Esta parte de acá entonces, que sería el diferencial de volumen en coordenadas esféricas, queda como r cuadrado seno cuadrado de teta dr de teta de phi. Y por lo tanto, si nosotros integramos, entonces el volumen de una esfera va a ser entonces la integral triple de dB, ¿cierto?
Y esto es simplemente la integral triple de r cuadrado seno de teta, de r de teta de phi. Ahora la pregunta es, ¿entre quién y quién va r? R obviamente va entre 0 y el radio de la esfera, por ejemplo, r. ¿Entre quién y quién va teta? Como teta es el ángulo que forma ese radio con el eje Z, o sea que ese radio puede formar qué ángulo con el eje Z. Cuando coincide con el eje Z positivo es 0. Y cuando coincide con el eje Z negativo, ese ángulo es pi. O sea que teta va entre 0 y pi para una esfera completa. Si la esfera ya no es completa, tienen que pensar a ver cómo cambia esos límites. O sea que esto es entre 0 y pi. Y el ángulo phi es un ángulo que está en el eje, en el plano XY y que rota sobre todo el plano XY. O sea que va entre 0 y 2 pi. Por lo tanto, de acá podemos calcular un volumen de una esfera. Entonces, el volumen va a ser igual a la integral de 0 a 2 pi de d phi, la integral de 0 a pi de seno de teta, la integral de 0 a r mayúscula de r al cuadrado de r. Si separamos todo, porque aquí nada depende de nada, ¿cierto? O sea, r no depende de teta ni nada por el estilo. Entonces, esto es 2 pi, la primera integral. La segunda integral, integral del seno da menos coseno, ¿cierto? Entonces, entre 0 y pi, coloquemos coseno positivo, pero entre pi y 0, ¿cierto? Y esto da r mayúscula al cubo sobre 3. Esta parte de acá da coseno de 0, que es 1 menos coseno de pi, que es menos 1. O sea que esto de acá da 2. O sea que este 2 pi por este 2 da 4 pi. O sea que esto es 4 pi tercios r al cubo. Es el volumen de una esfera. Entonces, obviamente nosotros sabemos el volumen de una esfera y no queremos aplicar coordenadas esféricas para calcular volúmenes de esferas. Lo queremos utilizar para calcular, por ejemplo, la carga total encerrada por una distribución que tiene una densidad volumétrica de carga ρ. Entonces recuerden que la integral triple de ρ de r por el diferencial de volumen es igual a la carga encerrada. Supongamos que estamos en este caso en una distribución esférica. ¿Cómo calculamos la carga encerrada? Por ejemplo, si a nosotros nos dicen que ρ de r es igual a alfa sobre r entre 0 menor o igual que r menor o igual que el radio de una esfera, ¿cierto? Entonces, en este caso, la carga encerrada básicamente sería igual a lo siguiente. La integral triple de ρ de r, que es alfa sobre r, por el diferencial de volumen, que es r cuadrado, seno de teta y de phi, ¿cierto? Y de r. Se va un r con este r, esto queda alfa por la integral de 0, por ejemplo, a r mayúscula de r, ¿cierto? La integral de 0 a 2 pi de d phi y la integral de 0 a pi de seno de teta. Nosotros ya sabemos que esta integral de acá vale 4 pi, ¿cierto? O sea que esto es básicamente igual a 4 pi alfa por r mayúscula al cuadrado sobre 2. Esa es la carga encerrada por una distribución no uniforme de carga, ρ de r. El hecho, ahora vamos a analizar una parte de la física de esto. El hecho de que una distribución esférica de carga tenga densidad volumétrica, es decir, que haya una carga distribuida en su volumen, eso implica que es un aislante. Porque para los conductores, ρ es igual a 0, porque no hay carga en su volumen, más sigma sí es diferente de 0, porque sí hay carga en su superficie. Eso significa que la densidad de carga, según ese ejemplo que acabamos de hacer acá,
en un punto arbitrario R, o a una distancia R de su origen, la carga total en esta parte, solo en esta parte de acá, la podemos hallar como carga encerrada, o esa carga hasta ese punto R es igual a 4pi, porque ya sabemos que la integral sobre de teta y sobre de phi da 4pi por la integral de 0 a ese R minúscula de rho de R por R al cuadrado por dr. Esto se cumple para cualquier distribución esférica, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos una densidad de carga que depende solamente del radio, nosotros podemos hacer que la carga encerrada, que es igual a la integral triple de rho de R, y en este curso la densidad de carga cuando sea no uniforme solo depende del radio por diferencial de B. Entonces esto básicamente es la integral de 0 a 2pi de d phi por la integral de 0 a pi de seno de teta por d teta por la integral de 0 a r de r cuadrado por rho de r por dr. Esto es 4pi. O sea que esa integral, si la distribución es totalmente esférica, no la tienen que volver a calcular. Simplemente entonces la carga encerrada queda como 4pi por la integral de 0 a r de r al cuadrado por rho de r por dr. Entonces por eso es importante nosotros haber calculado los factores de escala para poder haber calculado ese diferencial de volumen en esféricas. Ahora vamos a ver por qué nos sirven los factores de escala para calcular la integral de superficie de la ley de Gauss, ¿cierto? Vamos a mirar diferenciales de área. Vamos a considerar un cubo. Ya miramos el diferencial de volumen, ahora vamos a mirar el diferencial de área. Supongamos que yo tengo aquí unos ejes que definen un sistema tridimensional. Y yo acabo de dibujar un cubo. Esta, por ejemplo, de acá puede ser la cara posterior, ¿cierto? Esta, por ejemplo, de acá puede ser la cara lateral izquierda. Eso quedó tremendamente feo. Espera un momentito. Nos está quedando como extraño ese cubo. A ver. Hacemos una paralela acá. Menos extraño. Esta sería, por ejemplo, la cara lateral izquierda. Esta de acá sería, por ejemplo, la cara inferior. Esta de acá sería, por ejemplo, la cara superior. Y aquí entonces ya terminamos de completar todas las caras. Nosotros, por ejemplo, si nosotros queremos hallar el diferencial de área, en este cubo, ustedes pueden notar una cosa. Por ejemplo, en esta cara de acá.
esta cara es una cara que en donde en toda la cara Y es constante. Aquí lo único que varía es X y Z. Como vamos a poder ver en un segundo. Para esa cara, como ustedes pueden ver, toda esa cara está definida para este valor de Y constante, ¿cierto? Todo esto es Y. O sea que esa cara se encuentra exactamente, por ejemplo, en un Y igual a Y sub 0 constante. Aquí lo único que varía, ¿qué está variando ahí? Obviamente hay una variación en la dirección de X. Y hay una variación en la dirección de Z. Entonces, obviamente, si yo escojo aquí este diferencial de área, este diferencial de área que va a tener esta dirección, que va a ser obviamente una dirección Y, porque es ortogonal a esa cara, va a tener las siguientes dimensiones. Ese cuadradito tiene dimensiones, esta es de Z y esta es de X. Por lo tanto, para Y constante, ese diferencial de área es igual a de X de Z. Nosotros podemos hacer esto, por ejemplo, para esta otra cara de acá. Digamos que esta es la cara frontal. En esa cara, ¿quién es constante, chicos? X. Muy bien, Mariana. Profe María Camila. Ah, María Camila, perdón. Sí, muy bien. En esta cara, X es constante. Entonces, por lo tanto, yo puedo describir acá la variación, o sea, un diferencial de área sería, ¿quién cambia acá? Aquí cambia Y en esta dirección y en esta dirección cambia Z. O sea que este cuadrito que yo voy a dibujar acá va a ser mi diferencial de área. Es de dimensiones diferencial de Y diferencial de Z. Y ese diferencial de área va a tener la dirección ortogonal a esa cara, que obviamente es en dirección X. Entonces, obviamente para X constante, como dijo María Camila, el diferencial de área en X es igual a de Y por dz. De Y por DC. El diferencial de área en cualquier sistema de coordenadas para una de las coordenadas constantes va en la dirección en la que la coordenada es constante para que pueda ser perpendicular a esa cara. Esto es más fácil de ver aquí en un cubo que en cilíndricas o en esféricas. En cilíndricas es también un poquito fácil, pero en esféricas es muy complicado. Ahora, por ejemplo, vamos a considerar la cara superior, ¿cierto? ¿Quién es constante acá, en la cara superior? Z. Muy bien, Z. Z.
Entonces, sobre esta cara, vamos a dibujar un diferencial de área. Entonces, esta es ya la cara superior del cubo que nosotros hemos dibujado. Y para z constante, entonces vamos a tener un vector diferencial de área que es perpendicular a esa cara y va en dirección z. Y ese vector diferencial de área representa su magnitud, es simplemente este cuadradito. Que es de dimensiones de y de x. O sea que para z constante tenemos ese diferencial de área, ¿cierto? Yo creo que esto es bastante ilustrativo con respecto al problema que nos traemos entre manos. Ahora, para una esfera, entonces tendríamos que R constante, o sea, diferencial de área a sub R. Tendríamos teta constante, diferencial de área a sub teta. Y tendríamos phi constante, diferencial de área a sub phi. Bueno, observen una cosa. Para z constante no aparece de z. Para y constante no aparece de y. Para x constante no aparece de x. Por lo tanto, es obvio nosotros, digamos que asumir en este caso que aquí no va a aparecer dr, sino simplemente de teta y de phi. Y esto lo vamos a multiplicar acá por h teta y h phi. Vamos a hacer lo propio acá. Aquí no va a aparecer de teta, entonces va a aparecer es dr por d phi. Y aquí multiplicamos por hr y por h phi. Y lo mismo vamos a tener en este caso. Esto va a ser h r por h teta por dr por d teta porque ahí no aparece phi. Entonces tenemos ya tres diferenciales de área para r constante, teta constante y phi constante para el caso de esféricas. Entonces en el caso, por ejemplo, que yo tuviera una distribución esférica de carga, básicamente, que yo tengo que mirar cuáles son las simetrías del campo eléctrico para poder determinar cuál de esos diferenciales de área tengo que utilizar en la ley de Gauss. Supongamos que nosotros tenemos, por ejemplo, una distribución esférica de carga. Esto en tres dimensiones me queda terrible, nunca he podido. Vamos a dibujar esto como si fueran dos dimensiones. Supongamos que esta es la esfera. Y supongamos que acá hay una carga puntual. Como habíamos dicho, las líneas de campo de la carga puntual tienen simetría esférica, porque van en la misma dirección que el radio de la esfera, ¿cierto? Y si yo calculo el campo eléctrico en cualquiera de esos puntos de la esfera es constante, porque la distancia de cualquiera de los puntos de la esfera al punto de origen que está en el centro de la esfera
es la misma. Listo. Entonces, básicamente, ¿qué información tenemos nosotros de esto? Nosotros ya tenemos, como nosotros ya sabemos, vectores unitarios en coordenadas esféricas, nosotros ya sabemos que las líneas de campo eléctrico salen de la esfera de esta forma radial y que son perpendiculares a un diferencial de área de la esfera. Pero, ¿qué diferencial de área? Esa es la pregunta, ¿verdad? Que la esfera tiene 3 diferenciales de área para 3 de sus variables constantes. Aquí estoy dibujando las líneas de campo eléctrico saliendo de la esfera. Ahora, entonces nosotros ya podemos decir que este campo eléctrico es igual a una magnitud E en dirección AR, en una dirección radial a la esfera, ¿cierto? Ahora, una cosa que me faltó precisar es que estos diferenciales de área tienen dirección. Aquí, por ejemplo, la dirección de este diferencial de área en X es obviamente a X. Del diferencial de área en Z es obviamente a Z y el diferencial de área en Y obviamente es a Y. Lo mismo acá, la dirección del diferencial de área para R constante es a R. Para teta constante es a teta. Y para phi constante es a phi. Entonces acá nosotros vamos a tener también, paralelo a este campo eléctrico, nosotros vamos a tener un diferencial de área para radio constante que es igual a la magnitud del diferencial de área en AR. Así como en ortonormalidad. Así como para cartesianas, nosotros tenemos que el producto punto entre AX y AX es igual a 1. O el producto punto entre AY y AY es igual a 1. O el producto punto entre AZ y AZ es igual a 1. Entonces, esto es porque esos vectores son vectores de norma unitaria, ¿cierto? También tenemos que si sacamos el producto punto entre vectores diferentes, si son vectores base, es 0. Esto es AX punto AZ y esto es AY punto AZ, también es 0. Estas normas de ortonormalidad también las cumplen las coordenadas esféricas o los vectores unitarios en coordenadas esféricas. O sea, AR producto punto con AR es igual a 1. A teta producto punto con A teta es igual a 1. Y A phi producto punto con A phi es igual a 1. Ahora, también los productos puntos entre vectores unitarios correspondientes a variables diferentes también van a ser 0 por la ortogonalidad, son ortogonales, ¿cierto? Y el producto punto entre dos vectores ortogonales es 0. AR punto A phi es 0 y A teta punto A phi es 0, ¿cierto? Teniendo en cuenta estas relaciones de ortonormalidad para una distribución esférica de carga, yo puedo fácilmente calcular el campo eléctrico de la siguiente forma. Flujo eléctrico es igual a la integral doble sobre una superficie cerrada S de E punto de A. Nosotros sabemos que el campo eléctrico de una carga puntual
es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la carga puntual dividido r al cuadrado en dirección a r. Ya lo podemos escribir así porque ya sabemos los vectores unitarios en esféricas por el diferencial de área para radio constante. Entonces, ¿qué sería quién? Este de acá. ¿Cuánto vale h teta? Vale r. ¿Cuánto vale h phi? Vale r seno de teta. O sea que es r cuadrado seno de teta de phi, ¿cierto? Esto es r cuadrado seno de teta de phi. Como en la superficie el radio es constante, solamente integramos con respecto a teta y con respecto a phi. Este r al cuadrado se va con este r al cuadrado. Salen las constantes. Esto es q sobre 4 pi epsilon sub 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la integral de 0 a pi de seno de teta por la integral de 0 a 2 pi de phi. Esto todo lo que tenemos acá sabemos que da 4 pi. Este 4 pi se da con este 4 pi. Esto es q sobre epsilon sub 0, pero pasa que esa q es la misma q encerrada, ¿cierto? O sea que así nosotros sabiendo la fórmula para el campo eléctrico de una carga puntual, verificamos la ley de Gauss. Y para eso tenemos que hacer un uso apropiado del diferencial de área correspondiente. Bueno, esto es más o menos lo que nosotros tenemos que saber para realizar cálculos y hacer algunos ejercicios. Entonces, en la próxima sección, que es inmediatamente, sino que voy a parar el video acá y voy a hacer otro video. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos de la ley de Gauss que nos van a servir para colocarnos puesta a punto para hacer algunos ejercicios que les voy a dejar. Listo. O los ejercicios del parcial. Entonces, vamos a parar el video y vamos a grabar otro.